de la Amazonia en los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas. Es importante resaltar que el presente trabajo se desarrolló sobre la Reserva Forestal sin zonificación y ordenamiento en Guainía, Vaupés y Amazonas, es decir, sobre 1.881.529 hectáreas entre los más de 23 millones que suman los tres departamentos. La presente zonificación está orientada hacia la protección de las aguas, los suelos y la vida silvestre, así como la delimitación de las zonas de producción forestal sostenible y de servicios ecosistémicos, por lo cual se hace necesario recalcar que en este análisis no está considerado el tema de las sustracciones. En el caso particular de Amazonas, se ejecutaron dos proyectos de zonificación de la reserva forestal. Uno en Leticia, en el llamado sector sur del Trapecio, el cual comprendió cerca de 146.000 hectáreas, y el proyecto actual desarrollado en La Pedrera, La Victoria y Tarapacá, que corresponde a 596.334 hectáreas. Entre todas las figuras que conforman el estado legal del territorio en los tres departamentos, como parques nacionales naturales, resguardos indígenas y áreas sustraídas, entre otras, los resguardos indígenas ocupan la mayor extensión con casi el 73% del territorio. La reserva forestal sin zonificación y ordenamiento tiene apenas el 8% del área total. Características climáticas. Los tres departamentos presentan características climáticas similares. El sabio Caldas clasificó el territorio en cálido húmedo y, en efecto, se observan lluvias entre los 2.000 y 4.500 milímetros por año, temperaturas entre los 24 y 27 grados centígrados, una humedad relativa entre el 81 y 93% y una oferta hídrica abundante. Características hidrográficas. En el territorio ocupado por los tres departamentos hacen parte los ríos Amazonas, Apaporis, Putumayo, Guaviare, Vaupés, Inírida, Guainía y Caquetá. De estas corrientes, además de las riquezas que representan el Amazonas y el Caquetá, se hace notable que el Apaporis ocupa el puesto 12 entre las 20 reservas más grandes de agua dulce de Colombia, y que el Putumayo es el río más navegable de la Amazonia colombiana, con casi 2.000 kilómetros de navegabilidad. Características de los suelos. Los suelos de Guainía, Vaupés y Amazonas presentan características mineralógicas, químicas y biológicas similares que se resumen en una fertilidad muy baja por los bajos contenidos de nutrientes, complementada por la marcada acidez y la alta saturación de aluminio. Tan solo el 7% del total de la superficie en los tres departamentos tiene fertilidad media, en tanto que el 62% presenta fertilidad muy baja. Características de la flora. La Amazonia colombiana presenta una alta diversidad vegetal, con cerca de 7.000 especies identificadas, de las cuales 665 son útiles. Para el caso particular de Guainía, Vaupés y Amazonas, se tiene información de más de 20.500 registros de flora silvestre que corresponden a 218 familias botánicas, en donde las leguminosas son las más representativas. A este grupo pertenecen más de 4.500 especies, siendo el sangretoro, Epenaa o paricá, una de las más abundantes en los tres departamentos. Características de la fauna. Guainía, Vaupés y Amazonas se caracterizan por poseer una alta riqueza de fauna, la cual comprende el siguiente número de especies: 143 de anfibios, 1.048 de peces, 188 de reptiles, 590 de aves y 261 de mamíferos. Entre todas, suman 2.230 especies. Es importante destacar que en la región se identificaron 11 especies con endemismo local, es decir, que solo existen en ella. Estas especies corresponden a 5 anfibios, un reptil y 5 aves. Dado que su distribución es muy localizada y se hallan amenazadas, son vulnerables a los cambios en su hábitat y sus poblaciones con el tiempo podrían verse afectadas presentando algún riesgo de extinción.
Características sociales, económicas y culturales. De acuerdo con la proyección del DANE a 2013, la población en los 3 departamentos se distribuye así: Guainía, 40.203 habitantes; Vaupés, 42.817 y Amazonas, 75.171. En tanto, la zona de reserva forestal sin zonificación y ordenamiento en estos departamentos la habitan 1.780 personas, que están repartidas de la siguiente manera: Guainía, 443, Vaupés, 611 y Amazonas, 726. La población mayoritaria en los 3 departamentos es indígena. Guainía, 62%, seguido de Vaupés con el 58% y por último Amazonas con el 40%. De acuerdo con información del censo del DANE de 2005, en Guainía los Curripaco son el grupo más numeroso con 4.008 habitantes, seguido de los Puinave con 3.938 y los Tsetse con 1.267. Según el trabajo de campo del Instituto Sinchi, en la reserva forestal sin zonificación y ordenamiento, la mayoría corresponde a colonos con 250 personas y piapocos con 143. Valga decir que de las 35 etnias identificadas por el DANE, 6 son originarias del Guainía y una están en riesgo de desaparición. En Vaupés, los cubeos son el grupo más numeroso con 2.616 habitantes, seguido de los de Sano, con 1.751, y los Tucano, con 1.238. Según el trabajo de campo del Instituto Sinchi, en la reserva forestal sin zonificación y ordenamiento, la mayoría corresponde a desanos con 165 personas, siendo los sirianos los que le siguen con apenas 118. Valga decir que de las 42 etnias identificadas por el DANE, 21 son originarias del Vaupés y 9 están en riesgo de desaparición. Las comunidades consideradas para este estudio de zonificación ambiental en la Reserva Forestal en Amazonas son las siguientes. En La Victoria, localidades de Soratama, La Victoria y Puerto Esperanza, con un total de 190 habitantes sobre un área cercana a las 26.000 hectáreas. En La Pedrera, localidades de Villa Marcela con 80 habitantes y Madroño con 77, para un total de 157 personas sobre cerca de 50.000 hectáreas. Y en Tarapacá, localidades de Puerto Nuevo, Puerto Ticuna, Puerto Ezequiel, Barranquilla, Porvenir, Caudencio, Alto Monte de Ezequiel y Vicarcó, con 536 habitantes sobre una superficie de más de 170.000 hectáreas. Las comunidades consideradas para este estudio de zonificación ambiental en la Reserva Forestal en Guainía, sin zonificación y ordenamiento, corresponden a Inírida, Barrancomina y Mapiripana. Les corresponden las localidades de Sardinabagre, Laguna Cejal, Laguna Viejita, El Raudal Mapiripana, La Unión y Miniciare, con un total aproximado de 443 personas sobre un área cercana a las 88.300 hectáreas. Las comunidades consideradas para este estudio de zonificación ambiental en la Reserva Forestal en Vaupés sin zonificación y ordenamiento son las siguientes. En Mitú, sobre la vía Mitú-Monfort, están las localidades de Ceima San Pablo, Tucandira, Murutinga, Timbó y Bogotá Cachivera, con un total aproximado de 521 personas sobre un área cercana a las 8.600 hectáreas. Y en Carurú, localidades de Puerto Nuevo, Puerto Esperanza y Bacatí, con 150 habitantes sobre cerca de 37.000 hectáreas. Aspectos económicos. Acerca de la calidad de vida en las áreas de reserva, el índice de pobreza es muy alto. Si bien el promedio nacional es del 50%, en los 3 departamentos el promedio porcentual es de 93%. En cuanto a las actividades económicas, Amazonas es el segundo departamento a nivel nacional en aporte de pescado con un 24% sobre el total nacional. Sin embargo, en Tarapacá y Puerto Nariño se desarrolla la actividad maderera, observándose que en la Reserva Forestal en Tarapacá
Las comunidades que más dependen de esta actividad son las de Porvenir, Bicarcó y Puerto Nuevo, en tanto que la comunidad ticuna mantiene el modelo tradicional de la chagra. En La Pedrera, además de la agricultura y pesca de subsistencia, según manifestaron los participantes en los talleres realizados para analizar la reserva forestal, se está realizando extracción de oro en el río Caquetá. Por último, en La Victoria se mantienen las actividades tradicionales indígenas, como el establecimiento de chagras, la cacería y pesca de autoconsumo. La pesca cumple un papel importante dentro de las actividades económicas de la región, aunque en Vaupés y Guainía los volúmenes no son suficientes para una comercialización importante. Sin embargo, existen iniciativas de producción piscícola en lagos y la captura de peces ornamentales, pero dadas las dificultades de comercialización, muchos se pierden antes de llegar a su destino final. En cuanto a la producción maderera, tanto en Vaupés como en Guainía, esta actividad no ha sido un renglón económico importante. Por el contrario, la minería se desarrolla en Guainía desde los años 80, llegando en 2003 a contarse 29 explotaciones legales sin poder establecerse el número de irregulares. Actualmente, en Guainía se extrae oro y minerales radioactivos, además de tierras raras, de las cuales se saca un volumen anual estimado de 8 toneladas. A su vez, la actividad minera se destaca en Vaupés concentrada en Taraira, en donde llama la atención que en 1990 la Asociación de Mineros del Vaupés, ASOMIVA, le solicitó a la autoridad ambiental de entonces una concesión minera, y luego en 2007 fueron desplazados por la empresa canadiense Cosigo Resources, determinándose por la alcaldía el cierre de la minería tradicional en el área de Cerro Rojo. Características culturales. De las 67 lenguas que existen en el país, 64 se hablan en los 3 departamentos. El Ministerio de Cultura identifica 34 lenguas propias de la región, es decir, más del 50% del total nacional. En particular, en la reserva sin zonificación en Amazonas se han encontrado 36 lenguas, observándose que tan solo en La Victoria se hablan 16, lo cual significa la existencia de una riqueza cultural muy importante. Asimismo, el área de reserva se caracteriza por la presencia de sitios sagrados y lugares arqueológicos, como en Puerto Nuevo, donde los espíritus tienen su chagra; el Chorro en Puerto Ticuna, en donde a los transeúntes les arrojan piedras, y el Salado de Soratama, entre otros, que hacen de Amazonas un departamento también rico en patrimonio inmueble. En particular, en la reserva sin zonificación en Guainía se han encontrado 8 lenguas, observándose que tan solo en Laguna Cejal se hablan 4, lo cual significa la existencia de una riqueza cultural muy importante. Asimismo, el área de reserva se caracteriza por la presencia de sitios sagrados y lugares arqueológicos, como Laguna Caribe y Laguna Cejal, y el cementerio antiguo en Miniciare, entre otros, que hacen de Guainía un departamento también rico en patrimonio inmueble. En particular, en la reserva sin zonificación en Vaupés se han encontrado 49 lenguas, observándose que tan solo en Murutinga se hablan 10, lo cual significa la existencia de una riqueza cultural muy importante. Asimismo, el área de reserva se caracteriza por la presencia de sitios sagrados y lugares arqueológicos, como en Bogotá Cachivera, en Caño Sangre, en donde es prohibido tomar su agua y pisar las piedras; la laguna Isla de Verano en Puerto Nuevo 5, en donde hay el poder de curación, y la Casa de los Animales en Murutinga, entre otros, que hacen de Vaupés un departamento también rico en patrimonio inmueble. Presiones sobre el agua, el suelo y la biodiversidad. Presiones sobre el agua. Acerca de las presiones sobre el agua, es evidente la contaminación por la descarga a ríos y quebradas de aguas residuales domésticas sin tratamiento y de los productos generados por las actividades mineras y petroleras.